¿Qué es una marca? ¿Cómo una marca puede definir a un individuo, a un producto comercial? ¿O sellar para siempre la identidad de una celebrity? ¿Esa marca que llevamos es destino o es búsqueda? ¿Es un accidente? ¿Es un hallazgo? ¿O es un sueño? Junín siempre fue una ciudad más importante que de todas las de alrededor y para otros lugares, porque era central del ferrocarril, por la distribución, porque a lo mejor habrá tenido mejores arquitectos, no sé. Junín, 260 kilómetros de la capital argentina. Una ciudad marcada por la inmigración. Esa primera inmigración del siglo XX que debe hacer un país, pensarlo, ejecutarlo. El ferrocarril, un Manchester que los ingleses instalan en el medio de la pampa gringa a mediados del siglo XIX. La otra, el campo, el trabajo de campo, la gente de campo. Agustín Roca es un pueblo situado a 10 minutos de Junín, ahí donde el ritmo del trabajo a esos inmigrantes se los marcaba el sol. Empezaban cuando salía, terminaban cuando se escondía. Juan Rustici tiene esa marca, la que tienen buena cantidad de los habitantes de ese rincón de la provincia. El trabajo, la nostalgia heredada y la imaginación, esa con la que sus abuelos, los nuestros, construyeron este lado del mundo. Yo pertenezco a una tercera generación de argentinos, unos de la parte de Villa Belgrano, en la zona de Junín, y la otra de la parte de Roca, en un pueblo cercano a Junín, vinculados al campo. O sea, por la parte paterna, ya mi abuelo se instaló en el campo, mi viejo trabajó en el campo y yo trabajé los últimos años de la secundaria también en el campo, camino a Roca. Le toca nacer el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el año en que la selección nacional gana su primer mundial, pero en un país donde los derechos humanos están silenciados. Desde muy chico empecé a trabajar. En realidad mi abuelo y mi familia me iban inculcando lo que llaman cultura del trabajo, al principio acompañándolos a ellos y después ya de adolescente empecé a trabajar en otros ámbitos que también estaban vinculados al arte, no solo al campo. Ahí es donde me empecé a vincular con amigos, a trabajar en boliches, en bares, les ponía el nombre, les hacía el logo con lapicera, los pintaba, intervenía mucha gente. Eso me permitió también llegar a otros lugares, como por ejemplo haberle hecho la escenografía a Charly García cuando vino a Junín y haber podido compartir 3 días con él. Y eso me llevó a tomar una decisión cuando terminé 5º año de irme a Buenos Aires a estudiar lo que acá no se estudiaba, porque en Junín la carrera que yo quería seguir no estaba, o inclinarme para el lado del campo. Bueno, opté por irme a Buenos Aires. La Buenos Aires de principios de siglo, la Argentina de principios de siglo, se parece muy poco a aquella de los inmigrantes, de los abuelos de Juan, de los nuestros.
Pero hay personas que crearon mundos donde los argentinos siempre fueron felices. En el caso personal de Diego Maradona, que debe ser el único tipo en la Argentina que en los últimos 50 años nos hizo solamente sonreír y llorar cuando se murió. Los pibes que nacieron en esta parte del planeta tuvieron a un superhéroe que chicos de otros países encontraron en personajes de ficción, con superpoderes fantásticos, sin miedos, casi sin defectos y sin derrotas. Juan pertenece a esa generación que se acuesta a dormir y no piensa en ser Batman ni el Hombre Araña. Sueña con ser Diego Maradona. Estábamos dando clase acá, precisamente en la UAI, en la Universidad Norteamericana, hace 20 años atrás, y lo hacíamos bajo el pedido específico que le hice a los alumnos de que hagan una colección en formato DVD de 6 películas y que se puedan dividir en 2 paquetes de 3 y 3. Y lo que recuerdo es que cada uno podía elegir un tema diferente. Y lo que hizo Juan fue elegir como temática a Diego Armando Maradona. Para mí es el fútbol. O sea, yo me crié y crecí viendo jugar a Maradona. Con lo cual para mí el fútbol estaba representado por él y toda su magia. Hasta antes del Mundial 86, Maradona es un crack, pero que cabalga al lado de otros cracks. Durante la Copa viene cumpliendo con las expectativas, pero el 22 de junio de 1986, entre el minuto 51 y el 54 del partido que Argentina e Inglaterra juegan por los cuartos de final del Mundial de México, Maradona pasa a ser otra cosa. Entonces lo que me llegaba de la televisión o de los lugares que uno podía escuchar o leer, como el Gráfico o esos lugares, era la historia de un todopoderoso como Diego. La sangre derramada en Malvinas está caliente. Argentina parece ver en esos jugadores, pero particularmente en Diego, al hombre que puede saldar esa cuenta. El trabajo que me piden en la facultad es de hacer un pack de 6 DVD. Yo me acuesto pensando en que tenía que resolver esa problemática. Y Maradona cumple. Lo hace con armas ilícitas y humilla el espíritu de una nación acostumbrada a mirar el mundo desde lo alto. Y fue ahí que, durmiendo, totalmente dormido, veo el 10. El 10 está ahí, siempre estuvo ahí en realidad el 10. Pero hasta 20 minutos después del partido, es una justicia solo terrenal, que el mismo Maradona transforma en justicia divina. No fue con la mano, le dice a los periodistas, fue con la mano de Dios. Con la mano de Dios. Lo que hace Juan a la clase siguiente, al igual que el resto de sus compañeros, es traer un primer boceto de la marca. Y lo primero que me salió es decirle, ¿le hiciste vos? ¿Es verdad que hiciste esto? ¿No? Me dice, sí, profe. ¿No? Yo le traigo esto. Y yo no lo había visto en ningún lado eso, ¿no? Entonces, cuando yo presento ese pack de 6 DVD, en realidad lo que sobresale por sobre el diseño de lo que yo tenía que hacer era este hallazgo que había aparecido del Dios. Estamos hablando de una época donde no existía ni Facebook, era muy difícil encontrar si eso existía, estaba creado o no. Y bueno, los que me ayudan en ese proceso son los profesores, a que yo pueda lograr el proceso de registro. En ese momento no tenía ni idea que las marcas se registraban y ellos me explican cómo, dónde. Hicimos un par de remeras en mi departamento de Buenos Aires, las vendimos en Florida, La Valle, en toda esa zona.
Después Diego cae internado en la clínica Suizo, creo que en el 2004. Lo cubren los canales y había un pasacalle grande que decía Fuerza de Dios con el logo tal cual el mío. Eso sale en canales de aire abierto. Y bueno, a partir de ahí explotó y empezó a correr por muchísimos lugares. El tiempo pasa. Pasa para Diego, que se convierte en estrella de televisión, manager de Boca, técnico de la selección, técnico en el extranjero, técnico en Argentina. Y pasa para Juan, que vuelve a Junín, forma una familia, tiene un hijo. Football legend Diego Maradona has died. Diego Maradona, the football legend, is no more. La noticia de la muerte de Diego Armando Maradona dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos. È morto Diego Armando Maradona. Desde el primer boceto que yo hice de la marca, sabía que esa sigla de Dios se iba a potenciar el día que Diego muera. Pero por otro lado me pasaba de que veía el logo en todos los portales del mundo. Dios, adiós, tapas del diario del país que se te ocurra, canales de televisión, homenajes, camisetas de fútbol, todo. Y yo no podía ponerme contento. Era ver mi marca en el lugar donde pusiera los ojos, pero por otro lado una tristeza enorme como nos debe haber pasado a todos, que es como que se nos hubiese ido un familiar. Hay marcas gigantes, históricas, que lo cuentan todo por sí mismas. Otras dejan la puerta abierta a la interpretación. Son marcas a las que la gente les da el sentido. El vínculo con Juan Carlos fue un hachazo en la historia del logo de Dios, porque él me llama un día, Diego le había pedido en vida un trofeo, y que quedó inconcluso, y que él lo quería terminar y lo quería coronar con el logo de Dios en oro y diamantes por encima. Empezamos a charlar, le cuento un poco de mi historia, y hasta ese momento yo mantenía un ostracismo total donde nadie sabía quién era el creador detrás de ese logo, o muy poca gente. Inclusive en mi ciudad no lo sabían. Y a partir de ahí él me mostró otro mundo con respecto a la marca, y a que me tenía que hacer cargo de la creación que yo había hecho. Y hasta el día de hoy que todas las puertas que se han abierto vinculadas al logo fueron gracias a esa especie de hado padrino que fue Juan Carlos conmigo. Me estoy encontrando con un genio. Mira, lo único que se paga bien en este mundo es la genialidad, la creación, las ideas. El logotipo lo estoy usando ahora en una copa, un trofeo, que tiene la explicación, un poco la simbología es de una especie de relicario donde hay tierra de la casa de Maradona, de ahí de Villa Fiorito. Salen como 3 columnas que en principio son un alambre de púas, algo doloroso, pero que se van transformando las espinas en espinas de rosa y los tallos en tallos de rosa, y termina en 3 rosas importantes que sostienen una esfera, una pelota. Después, bueno, en la esfera hay 60 estrellitas, una por cada año de vida, y en la cúspide está el logotipo de Juan. A mí con el logo lo que me pasa es que, como todos los que trabajamos de esto, porque nos pasa mucho a los diseñadores, las piezas que entregamos ya no nos pertenecen. Desde el momento en que vos la entregás, le pertenece a la persona que te lo pidió. Y no tenés ese apego, esa sensación de desarraigo de algo que dejaste. Y a mí me pasó eso. O sea, yo lo empiezo a ver correr y lo que me genera es mucha alegría. Pensar en esta marca como algo de lo que todos vamos a ser un poco dueños, de lo que todos vamos a estar un poco orgullosos, porque es eso, ¿no? Que es una marca que se ha replicado enorme cantidad de veces por todos lados, y eso ha permitido, ¿no? Que esta generación de este signo sea un poco propiedad de todos.
Bueno, y esta formación que por ahí yo he tenido de más chico, de estar vinculado a una ciudad pequeña, a estar vinculado al campo y ese tipo de cosas que además siempre fueron emparentadas con el folclore y esas cosas que me hicieron escuchar a Facundo Cabral o a Yupanqui desde muy pequeño, siempre me quedó esto de que lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Hoy es más importante ese logotipo, isotipo, que el apellido Maradona, porque Maradona hay muchos ya. En cambio, Dios, 10, hay uno solo.